Hola a todos. Bueno, este es el requisito número 8 que tiene que ver con operaciones y se ven descripciones de cómo debe de funcionar cada uno de los procesos y más que nada los aspectos de diseño del producto o servicio. Como veremos aquí tenemos desde el punto número 8 al punto número 8.3 que habla en general de la planificación y control operativo. Y como vemos acá, van a hablar de productos y servicios, de la comunicación con el cliente, determinación de los requisitos de productos y servicios, eso es muy importante y gira bastante este módulo en ese aspecto, revisión de requisitos de productos y servicios, cambios en los requisitos, diseño y desarrollo. El 8.3 reafirma el punto anterior, con algunos aspectos derivados de los resultados del diseño y desarrollo y también cambios específicamente en el diseño. ¿Sí? Se hace bastante hincapié en el diseño y desarrollo del producto. Inicialmente entonces la norma nos habla de aspectos de planificación y control operativo. En este aspecto lo que se quiere es determinar los requisitos de los productos y servicios, que eso deviene del cliente, aceptar cuáles son los criterios de aceptación para cuando un producto se encuentra ok o no y tener los avales necesarios ante las exigencias del cliente, establecer y clarificar cuáles son los recursos que voy a necesitar, recursos de distinto tipo, y posteriormente lo que tiene que ver con el control del proceso, que luego en los capítulos posteriores, en el 9, en el 10, nos vamos a dar cuenta que es la base de sustentación para la mejora continua. En este aspecto principal, el 8.2.1, habla específicamente de la comunicación importante con el cliente. La comunicación, como vemos a lo largo de toda la norma ISO, es importante siempre. Y en este caso no es la excepción. Es importante, ¿por qué? Porque se comunican, por supuesto, cuáles son los requisitos iniciales que tienen los productos y los servicios, cuáles son las expectativas que tiene el cliente. Y más adelante vamos a ver que también los reclamos, las quejas, todo entra, o por supuesto, dentro del mundo de la comunicación y es una comunicación que de algún modo las tenemos que asegurar, ¿sí? Y que también hace indirectamente a la satisfacción del cliente, ¿no? Hay otro aspecto acá que nos está hablando sobre el manejo y control de la propiedad del cliente. Este detalle es importante. Si nosotros tenemos tanto una empresa que produce y vende productos como servicios y tenemos en nuestra propiedad eh, elementos, máquinas o tal vez sistemas de gestión que pueden ser inclusive digitales o informáticos que son propiedad del cliente, bueno, seguramente requerirán tener algún control sobre los mismos para poder cuidarlos. Nosotros tenemos que cuidar de esos elementos que son propiedad del cliente, como pueden ser matrices productivas, bueno, en definitiva, un sinnúmero de elementos que pueden pertenecer vehículos, cualquier elemento que pertenezca al cliente debemos de tenerlo en cuenta y tiene que estar controlados. ¿Sí? Para que ustedes entiendan y sepan, también cuando se realiza una auditoría, lo que se suele solicitar son encuestas anuales a los clientes, qué flujos de comunicación existen. A ver, esto siempre y cuando, digamos, se des cuenta que el proceso de comunicación tiene que ser un proceso que tiene que estar asimilado por todos y que tiene que ser un proceso escrito, o lo recomendable es que esté escrito y que todo el mundo lo conozca. Y un listado de bienes, como dijimos, tangibles o intangibles que son propiedad del cliente. Respecto del 8.2.2, es determinación de requisitos para productos y servicios específicamente. Es decir, en este punto va a estar definidos cuáles son los requisitos de los productos y los servicios. Cualquier requisito legal o reglamentario aplicable, o los que la organización en sí considere que es importante tener. Con lo cual, cuando tengamos algún tipo de auditoría, seguramente se nos va a pedir un listado o un registro de los requisitos del cliente eh, y requisitos legales aplicables a ese producto o a ese servicio que se está realizando.
También se podría llegar a solicitar un control de cambios sobre las especificaciones o diseño del producto, pero lo vamos a ver más adelante. Este aspecto que parece muy simple, no lo es, y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hace mucho a la calidad de servicio o producto que nosotros brindamos, ¿sí? Y también a nuestra fortaleza interna respecto de saber bien qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. La norma especifica lo siguiente: los requisitos del cliente deben ser confirmados por la organización antes de la aceptación, cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que tener evidencia de qué es lo que nos pide el cliente y la confirmación de que nosotros lo podemos hacer también, un envío de confirmación. Este es un detalle que se suele pedir también bastante durante las auditorías. Brevemente, la organización debe conservar la información documentada. Esto ya lo hemos visto en los capítulos primeros, ¿sí? Por supuesto, los resultados de las revisiones que se hacen anualmente, las especificaciones de los productos, los controles de cambio que se pueden llegar a dar, eh, documentación, listado de documentos. Este tipo de elementos siempre tiene que estar registrado, tiene que estar conservada la información. No importa que sea en un papel o en un sistema informático, pero que si uno quiere poder acceder a él, lo haga de manera, dentro de lo posible, sencilla. Y que esté accesible para la gente, para el personal, para todos los niveles de personas. Este es un detalle importante. Cada vez que haya un cambio relevante en el producto o en el servicio, todos aquellos que estén en contactos indirectos o directamente con el éxito de la elaboración o producción de ese producto o servicio tienen que estar al tanto, ¿sí? Y tiene que haber evidencia de que están al tanto. Básicamente para que no se cometan errores que después den lugar a una insatisfacción del cliente. Esto, aunque no parezca, es muy habitual. Simplemente este punto lo que está diciendo el 831 es que también el proceso de diseño y desarrollo tendría que poder estar registrado en algún lado, una metodología, una forma de proceder. Y cuando estemos hablando de ese procedimiento ligado al desarrollo y diseño, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar estos puntos, como dice aquí, la naturaleza y duración y complejidad de las actividades de diseño, las etapas requeridas para el proceso. O sea, esto es más que nada un diagrama de flujo sobre un desarrollo, sobre lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo para que no perdamos continuidad. Y después algo que vamos a hablar más adelante, la verificación y validación del desarrollo. Más allá de que esté claramente definido en ese procedimiento, ¿quién es el encargado? ¿Quiénes son los que intervienen en el desarrollo de un producto? Un detalle importante que nos dice la norma eh, es que esté involucrado el cliente y los usuarios en el proceso de diseño y desarrollo. Esto es en líneas generales, no para cambios. Me refiero, si nosotros queremos desde un punto de vista, y ahí me meto con aspectos de marketing, si nosotros queremos que un producto o un servicio goce de buena salud y sea exitoso, mientras mayor sea la cantidad de personas interesadas que intervengan, mejor, porque de esa manera también nos evitamos futuras problemáticas y que en el medio, indirectamente, y ahora me voy a meter con otro aspecto, que es el área de costos, no se sufran costos superfluos, costos muertos, como se le suele decir, por errores cometidos y por aspectos que tendríamos que tener, que tendríamos que haber tenido en claro mucho antes. Todo eso con una buena comunicación y con un involucramiento de todos los interesados
se resuelve. Aquí tenemos un aspecto importante que se suele también evaluar mucho cuando se hacen las auditorías, que tiene que ver con que el producto o el servicio que esté desarrollando tiene que tener en claro, nosotros tenemos que tener en claro como elaboradores de ese producto y o servicio, cuáles van a ser los aspectos funcionales y de desempeño. Porque de lo contrario, si no estuvieran en claro, seguramente estaríamos desarrollando algo que no va a servir para su uso previsto. O por el otro lado, vamos a estar desarrollando algún producto o un servicio que luego va a tener falencias porque no tuve en claro todo el nivel o todos los aspectos funcionales y de desempeño que ese producto o servicio va a tener. Y por el otro lado, como dice acá, las entradas deben ser adecuadas para fines de diseño y desarrollo completas y sin ambigüedades. Y sin ambigüedades. Tiene que estar claramente descrito. Y más que nada en organizaciones grandes, cuya estandarización requiere que eso sea así. ¿Sí? Y por último, la organización debe conservar información documentada sobre las etapas de diseño y desarrollo. A ver, estamos diciendo que es importante todo el nivel de registro documental que tengamos, este no es la excepción. ¿Sí? La organización debe conservar información documentada sobre las entradas en el diseño y desarrollo y modificaciones. Dos aspectos importantes a tener en cuenta y que el común de la gente se suele confundir bastante. Verificación y validación. La verificación es comprobar que lo que yo planifiqué es que se controle a través de un registro en un sistema informático, a través de un checklist, en líneas generales, se cumpla, se haga. ¿Sí? Pueda evidenciar que se hace. Eso es la verificación. Ahora bien, ¿qué es la validación? La validación es reconocer que el proceso que estoy analizando, que estoy viendo, o ese control, sirve, es útil y tiene resultado efectivo sobre lo que estoy necesitando. En general, esto es importante que ustedes lo sepan, estos dos aspectos también de verificación y de validación se encuentran incluidos dentro del proceso, ¿sí?, de diseño de un producto o un servicio. No es que hay que hacer un documento nuevo y demás, está dentro mismo del ciclo del diseño del producto, el proceso de verificación y validación. Por último, la norma ISO 9001 lo que nos pide es que cualquier cambio que pueda afectar negativamente o positivamente al sistema de gestión, es decir, que sea relevante al sistema de gestión que se esté implementando, esté registrado. ¿Sí? Si nosotros tenemos ISO 9001 en una compañía, en una empresa del área productiva, que produce un volumen de 800.000 unidades, no importa de lo que sea, en 24 horas de producción, y el día de mañana quiere cambiarla por una máquina que produzca 2,5 millones de unidades en 24 horas, evidentemente afecta al bienestar, digamos, en este caso positivamente, de la organización porque le va a permitir vender más unidades, tener más clientes, incrementar la participación de mercado y por supuesto la facturación y las utilidades. Pero el control de cambios en ese caso tiene que estar muy bien detallado. ¿Para qué? Para no afectar el correcto desenvolvimiento del sistema de gestión y que indirectamente no se sienta afectado el cliente final. ¿Sí? Si nosotros tenemos una norma como la ISO 14000
la cual se refiere a aspectos medioambientales en una planta industrial y decidimos cambiar los autoelevadores de combustión a eléctricos, también estaremos afectando positivamente a la organización. Con lo cual, dicho control de cambios también tendrá que estar fijado. ¿Cuáles son los elementos que en líneas generales contiene un control de cambios? El responsable, el motivo del cambio, cuál es la situación actual y cuál es la situación esperada, cuáles son los distintos procesos o pasos para que ese control de cambio se dé. Y por el otro lado, un análisis sobre los riesgos que puede correr cada una de esas etapas, si no se pudiera llegar o cumplir. Ese sería un buen control de cambios. Por supuesto, firmado por distintos responsables. Quien lo ejecuta y quien lo controla. Siempre tiene que haber un doble control por lo menos. Y en los controles de cambios generalmente hay muchos controles. En general, lo que se suele pedir cuando se hace una auditoría es el procedimiento de control de cambios y análisis de los últimos cambios que se han dado en la organización.